Bueno, si vamos a hablar del siglo XX, obviamente que la estrella es el petróleo, ¿no? Como recurso natural para aquel momento, hoy diríamos bien común. Pero lo cierto es que, claro, piensa en la época, estaba en pleno auge toda la cuestión del uso del petróleo. Entonces, bueno, trae una, una incidencia muy grande para las políticas del Estado, y también va a establecer hitos en relación a esas políticas y a la cuestión de la soberanía del país, ¿no? Así que bueno, vamos a ver en primer lugar desde su descubrimiento hasta el golpe militar de Uriburu, porque bueno, tiene mucha significancia en la historia de la explotación del petróleo en Argentina. En la Argentina, la situación energética es muy precaria. Desde su descubrimiento en 1907, la explotación del petróleo argentino está completamente relegada. La mayoría del combustible que se consume en Argentina es producido por los monopolios petrolíferos, la Royal Dutch y especialmente la UICO, proveedora del combustible para el ejército. El 16 de marzo de 1920, Irigoyen nombra a Mosconi director de aeronáutica, quien crea, al año siguiente, un proyecto de rutas aéreas, estableciendo las líneas de transporte civil, militar y postal. En agosto de 1922, ante un pedido de combustible para realizar un raid de entrenamiento, se produce el famoso altercado con el gerente de la empresa norteamericana, persona que le había negado al ejército argentino nafta de aviación sin pago por adelantado. Esto indigna a Mosconi por considerar las exigencias de la petrolera como un insulto. Allí, en el mismo escritorio, me propuse, jurándome a mí mismo, cooperar con todos los medios legales para romper los trusts. 2 meses después, el presidente Hipólito Yrigoyen crea, por decreto, la Dirección Nacional de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nombrando al coronel de ingenieros Enrique Mosconi como director general. YPF recibe un monto inicial de 8 millones de pesos de parte del gobierno nacional. Desde ese momento, es autosuficiente, llegando inclusive a rebajar el precio de la nafta en 2 ocasiones. No queda otro camino que el monopolio de Estado en todas las actividades de esta industria. Sin monopolio del petróleo es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado. Mientras se debate en el Congreso argentino el proyecto de ley del petróleo, un periodista le pregunta a Mosconi cuál de los 2 trusts es preferible por su método de trabajo. Podríamos comparar con una cuerda, una soga de cáñamo al grupo norteamericano y con una cuerda de seda al grupo europeo. De modo que si las 2 cuerdas, ruda una, suave la otra, han de servir para ahorcarnos, lo más inteligente es renunciar a ambas. Enrique Mosconi permanece durante 8 años al frente de YPF, promoviendo su desarrollo y enriqueciendo al país. Entre 1927 y 1928 viaja por Latinoamérica, mientras informa a las autoridades sobre la experiencia argentina con los combustibles fósiles. Así como la emancipación política del continente se selló con las corrientes libertadoras de Bolívar y de San Martín, realicemos nuestra independencia económica por la conjunción de nuestros ideales y de nuestros estandartes, y hagamos posible a Latinoamérica el cumplimiento de la misión que tiene asignada en la historia de la humanidad. Solo entonces habremos dado término integral al mandato de nuestros libertadores, asegurando la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos. En 1930 se da la famosa crisis mundial, digamos, la caída de la bolsa de Nueva York, y eso produjo, es la primera crisis del capitalismo así, que tiene efectos en todo el mundo, y esto obviamente trajo repercusión a Argentina, y se lo culpaba mucho Irigoyen de esta situación, porque obviamente
se retrajo todo el tema del mercado internacional y eso trajo consecuencias a nuestro país, ¿no? Pero el tema también que corría paralelo era la cuestión de que Irigoyen presenta un proyecto de ley para nacionalizar el petróleo y esto trajo problemas. Por lo cual, dentro de los motivos que ayudaron a que se ejerciera el primer golpe militar en Argentina, justamente tuvo que ver con este proyecto de ley en el cual se quería nacionalizar el petróleo. Vamos a escuchar unos párrafos que hemos tomado de un video de Piña, de Felipe Piña, que nos parece que es bien claro al respecto. El radicalismo le va muy mal en las elecciones de mediados de 1930 y además está con un planteo muy interesante que es la idea de nacionalizar el petróleo. Para 1930 el gobierno manda un proyecto a la Cámara de Diputados que era la nacionalización del petróleo y que quede todo en manos de YPF. Esto es un elemento que le preocupa muchísimo al poder, empiezan los lobbies, fundamentalmente norteamericanos, que van a tener bastante que ver con la preparación de este golpe cívico-militar de 1930. Es García. Se instala en el poder entonces el general José Félix Uriburu con un gabinete de lujo, dicen ellos, en realidad todos empresarios vinculados a la ganadería y fundamentalmente a la industria petrolera. El vicepresidente es nada más y nada menos que Santa Marina, el presidente de la sociedad rural y uno de los hombres más ricos de la Argentina. Si te fijas en el gabinete, que lo puedes ver en internet, todos son empresarios, dueños de banco, funcionarios de empresas norteamericanas de petróleo, de empresas inglesas. Ese es el gabinete que tiene el dictador Uriburu. Obviamente una de las primeras cosas que pasa con Uriburu es que se frena absolutamente este proyecto de nacionalización del petróleo, ¿no? Y obviamente un crecimiento exponencial de la presencia de las empresas petroleras norteamericanas e inglesas en el mercado argentino. Bien, posterior al golpe militar del 30, después de un recorrido en la historia argentina, llega el peronismo. Llega el peronismo con justamente un cambio muy grande, una transformación muy importante en materia de lo que era el modelo de país, porque justamente lo que hace es llevar adelante reformas hacia el modelo de sustitución de importaciones, es decir, industrializar el país. Y eso requiere justamente de un control muy fuerte de los bienes comunes en particular. Es por eso que ellos forman inclusive parte de un artículo especial en la reforma constitucional de 1949. Ustedes saben que para cualquier país la constitución realmente es un reflejo del modelo de país que se busca, ¿no? Si uno quiere realmente conocer, si te hacemos una lectura bien integral de ese instrumento, está claro que las transformaciones, para transformar el país necesita hacer reformas constitucionales. En Argentina se han vivido las reformas constitucionales en este sentido acá, para cambiar de modelo económico y también para justamente retroceder o profundizar aún más el modelo capitalista, como nos pasó en posteriores reformas que luego veremos. Pero ahora, en principio, en la reforma del 49, justamente se sanciona un artículo, que es el artículo 40, en el cual justamente se trata específicamente este tema. Las modificaciones parten del preámbulo del texto de 1853, en el cual se agrega la fórmula: la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. No obstante, las innovaciones más fuertes se aplican en el capítulo de los derechos y garantías.
El concepto central del texto constitucional del 53 expresa que la acción privada, junto con la defensa de la propiedad privada, aseguran el bien común y un orden social justo. La historia argentina había demostrado la distancia que podía haber entre esa teoría y la realidad de los habitantes del país. Durante décadas, la mayoría de los argentinos había gozado de la libertad de morirse de hambre. Mientras que las elecciones se manejaban por fraude, como había ocurrido en gran parte del período comprendido entre 1853 y 1943. En cambio, la nueva Constitución deja en claro que toda acción humana es objeto de la política y, por lo tanto, propia de la función reguladora del Estado. Esto se vuelve explícito en el artículo 37, en el cual se establecen los derechos especiales del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura, entre otros. En el artículo 38 se fija la función social de la propiedad privada y en el 39 se manifiesta que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y del bienestar social. Por su parte, el artículo 40 sostiene que el Estado puede intervenir en la economía y monopolizar cualquier actividad si el interés general lo amerita. Esto lleva a que se nacionalicen las fuentes de energía y a que la mayoría de los servicios públicos se conviertan en propiedad estatal. Aunque estas ideas ya habían sido implementadas en muchos países al término de la Segunda Guerra Mundial, su inclusión en la Constitución Nacional es novedosa y un verdadero símbolo del peronismo. El artículo 40 ataca los intereses de un grupo poderoso, el sector privado extranjero. La primera reacción no tarda en llegar. Las embajadas de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos presionan a Perón para suavizar el controversial artículo, pero este es finalmente aprobado. Bueno, ya focalizando el tema en relación a los bienes comunes, el artículo 40 de la Constitución de 1949 decía: la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido. Bueno, está claro que
a un modelo de país corresponde también, digamos, una forma de administrar los bienes comunes y de establecer no solo cómo se van a explotar, sino quién los va a explotar y hacia quién va a estar dirigido el beneficio, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno peronista estableció un plan quinquenal que permitió trabajar todos los aspectos. Nos parece como una experiencia que no podemos dejar de tocar, porque justamente es lo que nosotros y nosotras venimos diciendo en Convocatoria de Segunda Independencia, que no es que algo está totalmente, o sea, que los bienes comunes los podemos ver por fuera de lo que implica un proyecto de país, ¿no? Para llevar a cabo el plan quinquenal, Perón convoca a Miguel Miranda, un empresario conocido en la City porteña como el zar de las finanzas. Miguel Miranda comienza a delinear el rumbo de la política económica desde el IAPI. El IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, es un organismo estatal creado durante los últimos días del gobierno de Farrell, que tendrá un papel central en la economía de estos años. La principal función del IAPI es centralizar el comercio exterior, pero además financia exportaciones a los países europeos recién salidos de la guerra, importa insumos industriales para luego venderlos a precio subsidiado, subsidia los precios de productos de consumo masivo y participa de la adquisición de los ferrocarriles extranjeros. Durante el primer quinquenio peronista, el IAPI sirve a los fines de transferir parte de las enormes ganancias del campo al desarrollo de la industria, actividad en la que se desempeña gran parte del electorado peronista. En el año 1949, la economía peronista entra en una fase de estancamiento y el aparentemente exitoso plan quinquenal comienza a mostrar su costado más débil. En poco tiempo, la inflación aumenta y los ingresos de divisas disminuyen. Esta crisis es en parte provocada por un plan impulsado por los Estados Unidos, el Plan Marshall. El Plan Marshall es un plan concebido por el gobierno norteamericano, cuyo propósito inicial es reconstruir Europa y evitar que se agrave la situación económica de los países aliados, aunque su verdadera intención es frenar el avance de su nuevo enemigo, el comunismo, que ha sido adoptado en toda Europa del Este y también triunfa en China. En Occidente se teme que el comunismo se expanda por todo el viejo continente empobrecido por la guerra. Por medio del Plan Marshall, el gobierno norteamericano compra alimentos a sus productores agropecuarios locales para luego donarlos a sus aliados europeos, lo que inmediatamente provoca el derrumbe de los precios internacionales. A esta actitud, el gobierno de Estados Unidos le suma un deliberado boicot a los productos argentinos. Mientras tanto, en Argentina, 2 años de terribles sequías arruinan cultivos y matan ganado. Pronto nuestro país atraviesa una grave crisis agroexportadora que repercute gravemente en el mercado interno. Ese año, el pan blanco desaparece de las panaderías y la carne vacuna sube a precios exorbitantes. De un día para otro, en el país del trigo y las vacas gordas, se come pan de mijo y en el puchero se reemplaza la carne por la papa. Nuestro pueblo hizo siempre derroche de la tan famosa carne argentina, abusando de su consumo como si la alimentación se basara única y exclusivamente en ella. Mientras otros pueblos sanos y fuertes de la tierra apenas consumen unos gramos una vez por semana. El presidente Perón en su plan económico de 1952 pide un día en la semana sin consumo de carne. Bueno,
nosotros creemos que justamente recorriendo estas etapas históricas es lo que nos permite ver cómo para tener una mirada hacia los bienes comunes tenemos que justamente recoger los distintos aspectos que ello implica, ¿no? No podemos tener una mirada recortada en relación a qué proyecto, qué modelo de país se quiere, qué tipo de vida se quiere para sus habitantes, y vuelvo a las preguntas que nos hicimos en su momento, es qué producimos, para quién producimos y cómo producimos, ¿no? Así que bueno, ojalá este material nos sirva para ahora tener un encuentro enriquecedor como viene siendo cada lunes. Gracias.